por presentarnos. La verdad que no es frecuente en los últimos webinarios o talleres virtuales que he hecho y se agradece un montón porque, claro, a una le da la posibilidad de adaptar la presentación o la conversación al público, que creo que es súper interesante, ¿no? En este caso, además, bueno, en general todas, pero en particular Sergio, Alba y Sara, que habéis comentado lo del libro de José Río, bueno, es que es mi libro favorito, o sea, creo que refleja a la perfección lo que es la prisión y sobre todo desde una perspectiva en primera persona, que es lo que creo que es más importante, porque por mucho que seamos conscientes de la realidad de la prisión, siempre la sesgamos con nuestra visión desde ajena a la misma, desde fuera. Y eso, queramos o no, nos quita cierta legitimidad, o bueno, legitimidad no sería la palabra, pero nos quita cierta potencia en nuestra acción transformadora, ¿no? de la prisión en general y del sistema de castigo en particular. Me explico. Un poco la visión que yo quiero dar hoy de la mujer en la prisión no se trata tanto, aunque intentaré daros algunas claves también sobre eso, del estigma o de la situación de la mujer dentro de la cárcel, porque entiendo que eso corresponde nada más que a ellas mismas, es decir, saberse y contarse en primera persona y no hacerlo yo por ellas, porque en primer lugar yo nunca he estado presa y aunque mi contacto con la prisión es muy frecuente, yo estoy todas las semanas en prisión por mi militancia política, ¿no? En APDHA. Lo cierto y verdad es que yo no estoy allí y no tengo de mis seres queridos ninguna de las personas ha estado presa. Mi acercamiento a la prisión, que quiero que lo sepáis también para que tengáis en cuenta el sesgo con el que yo voy a hablar aquí hoy, es, o sea, yo soy abogada, aparte de militante en APDHA, entonces sí que suelo darle bastante, a las que habéis estudiado Derecho os vendrá bien, supongo, a las demás no tanto, pero yo intento adaptarme, es un sesgo bastante jurídico, es decir, yo analizo las cárceles desde un punto de vista de vulneraciones o respeto de los derechos pues, que existen, ¿no? Con respecto a la normativa que tenemos. Desde este punto de vista, mis compañeras y yo de APDHA elaboramos un informe que se presentó un par de semanas antes de que se decretara el estado de alarma y el confinamiento la primera vez, que es el informe, os lo digo por si lo queréis buscar, en cualquier caso Sandra lo puede pasar luego, que es informe sobre la situación de las mujeres presas, tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía. Este informe se basa en un trabajo de campo que hicimos las militantes que entramos a las prisiones en 4 provincias de Andalucía, que son Cádiz, Sevilla, Granada y Córdoba. Son bastantes entrevistas con cuestionarios sobre preguntas que a nosotras nos interesaban, pero también con respuestas libres. Es decir, que las mujeres en realidad lo que hicieron en este trabajo de campo fue pues criticar, proponer y explicarse ampliamente sobre lo que significa ser mujer para ellas dentro de prisión, ¿no? Que es lo que yo creo que tiene más relevante y por lo que es tan singular este informe. Tenemos que tener en cuenta que trabajos sobre mujeres en el sistema penal, en el sistema de castigo y mujeres en el sistema penitenciario hay muy poco, no solamente a nivel español, es que se escribe muy poco porque interesa muy poco. ¿Por qué? Porque la tasa de encarcelamiento de mujeres es muy pequeña con respecto a la de los hombres. Voy a entrar ahora sobre esto. Aunque sea pequeña, la tasa de encarcelamiento femenina en España es del 7,6%, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir, de cada 100 personas que entran en prisión, 7,6 son mujeres. Puede parecer pequeño y sí que es cierto que a nivel absoluto, a nivel relativo, pues lo es. Por eso hay, como iba diciendo, pues muy pocos estudios, poca literatura en general sobre la mujer encarcelada.
pero lo cierto y verdad es que tenemos una de las tasas más altas de Europa Occidental. Entraré un poco por encima después sobre esto, pero se debe básicamente a lo duro que es nuestro Código Penal y a los progresivos endurecimientos que han legislado en las últimas décadas. En concreto, el último incremento de esta población en prisión se refiere al aumento del castigo de los delitos leves, lo que pueden ser pequeños robos, hurtos, pequeños tráficos de drogas, ese tipo de delitos. Decía que es una tasa, que es la tasa de las tasas más altas con respecto a Europa Occidental, porque según el Parlamento Europeo la tasa de encarcelamiento a nivel, pues eso, de Europa es de un 4,5%. Es decir, y a nivel mundial el promedio de mujeres encarceladas es de un 4% con respecto a los hombres, es decir, casi duplicamos la tasa mundial, ¿no? Que es bastante significativo. Muy por encima haré un pequeño resumen breve de las circunstancias que nosotras hemos ido viendo, no solamente en nuestro trabajo de campo, sino algunos estudios previos que sí que había, de las circunstancias o las características que tienen en común de las mujeres que están presas, es decir, características en común que tienen antes de entrar, ¿de acuerdo? Suelen ser mujeres que no tienen una seguridad económica antes de entrar en prisión, muy ligado al tipo de delito que cometen, pequeños hurtos, pequeños robos, tráfico de drogas. Son mujeres que no han trabajado o de haberlo hecho solo lo han hecho en empleos mal remunerados y con poca seguridad, sin seguridad laboral prácticamente. Son mujeres que carecen de una vivienda segura y estabilidad habitacional, con un bajo nivel de estudios, y también confirmamos que tanto los estudios que habían previos como nuestro trabajo de campo, que habían sido muchas de ellas víctimas de violencia física o sexual por parte de miembros de la familia o de agresores masculinos agresores a la familia. Esto nos parece muy relevante y es algo que ha confirmado el defensor del pueblo andaluz hace años, y es que la situación de la mujer en la prisión no se puede entender estudiada aisladamente. Es decir, la situación de la mujer encarcelada tiene que estudiarse estudiando también el rol y la posición y la situación de la mujer en la sociedad en general. Sus relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres por razones históricas, sociales, económicas y culturales. Pero bueno, como en la prisión, en otros muchos espacios, ¿verdad? Esto es algo que básicamente que es lo que provoca la discriminación de género. Un poco por ahondar en lo que decía sobre los delitos leves, sobre esto nosotros no hemos profundizado en el informe, pero sí que hay algún estudio previo. El tipo delictivo por el que suelen cumplir condena las mujeres que están presas en España suele ser este tipo de delitos leves menores, ¿de acuerdo? Esto nos da una idea, como decía antes, de que suelen ser delitos en los que se persigue conseguir dinero rápidamente para salir de una situación de precariedad, ¿verdad? También hay estudios que aseveran que precisamente la comisión de delitos de estas mujeres suele ser como cómplices o coautoras de delitos que cometen miembros masculinos de sus familias o de su entorno cercano. Nos parece muy relevante, puesto que en muchas de estas ocasiones tanto el miembro masculino como femenino de la pareja, como pues padre, abuelo, tío, el otro miembro de la familia masculino también está encarcelado, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta ahí un breve resumen, pequeño porque no era precisamente nuestro ámbito de estudio del informe. Os cuento sobre cómo entran las mujeres o la situación previa que tienen para entrar en prisión. A nosotros lo que más nos ha interesado, y fue precisamente por lo que estuvimos preguntando a las mujeres a las que le hicimos el cuestionario y con las que estuvimos hablando, son los factores, digamos, estructurales del sistema penitenciario, de las cárceles, de los CIS y de todo el sistema al margen del sistema penal, es decir, lo que es la ejecución de la condena, ¿vale?
Si me pongo muy técnica, me avisáis que reviso el lenguaje y hablo de otra manera, ¿vale? Que a veces no me doy cuenta. Pues eso, buscábamos factores estructurales del sistema penitenciario de nuestro país que agravaran la situación en la que las mujeres viven en la cárcel con respecto a los hombres. Es decir, las que habéis leído el libro de José Tarrío y las que no igualmente, sabemos que en las cárceles se vulneran derechos humanos todos los días. Bien porque se produzcan malos tratos inhumanos o degradantes, bien porque no se respete la intimidad y el derecho a la familia, bueno, una lista de derechos que podría citaros y no acabaríamos, ¿sí? Pero yo me voy a centrar en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres en prisión por el hecho de ser mujeres, es decir, la discriminación que sufren dentro del sistema estructural, por factores estructurales. En primer lugar, una de las cosas que yo creo que se nos ha ocurrido, se nos ha pasado a todas por la cabeza, es que a la mujer se le dificulta mucho la reinserción social por el hecho de ser mujer. Y son por muchos factores. En primer lugar, la lejanía de su entorno familiar, de seres queridos, es decir, está completamente desarraigada en muchos casos. ¿Por qué? En España solamente hay 4 prisiones exclusivas para mujeres. Están en Brieva, en Ávila, en Alcalá de Guadaira, que está aquí en Sevilla, en Guarrás, que está en Barcelona, y en Madrid, la de Alcalá Meco. El resto de mujeres que están cumpliendo condena o en situación de prisión preventiva en otras cárceles lo hacen en módulos de mujeres pequeños que están en cárceles de hombres, pensadas para hombres. De hecho, pensadas por y para hombres, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta porque uno de los derechos y de los deberes perdón, deberes no, obligaciones de las personas encarceladas es estar lo más cerca posible de su entorno de arraigo. ¿Por qué? Porque eso está demostrado que facilita la reinserción posterior cuando la mujer se va empezando a adaptar al medio externo de nuevo. No es lo mismo para una persona ver a su ser querido una vez cada semana, si es posible, cuando está en la misma ciudad donde se encuentra tu prisión, que verlo una vez cada 3 meses. Eso no solamente a nivel emocional, sino incluso para temas jurídicos, cuando tu familia te cuida y te acerca pues todo tema de papeles del juzgado, temas de salud, burocracia, es decir, cuando las personas están cuidándote desde fuera, la prisión es muchísimo... Perdón, que me había ido. La prisión es muchísimo más... o sea, la prisión al final, la familia o tus seres queridos hacen presión en la prisión para que a ti se te respeten más tus derechos. Digamos que la familia o los seres queridos pasan a ser también como una especie de vigilantes, ¿sí? Esto provoca no solamente la lejanía del arraigo, sino que el hecho de que solamente existan 4 prisiones exclusivas para mujeres y que el resto se encuentren en pequeños módulos en cárceles de hombres provoca que a la mujer no se le respete su derecho a estar completamente, o sea, calificada con respecto a todas sus características. A ver si me explico bien. Todas las personas cuando entran en la cárcel tienen derecho a ser clasificadas con respecto a su edad. No pueden estar mezcladas las personas súper mayores con las personas súper jóvenes. Con respecto al delito que hayan cometido, pues no es lo mismo, por ejemplo, un delito de cuello blanco, que le llaman, que es decir, las personas que, por ejemplo, los políticos corruptos que han robado mucho dinero, que una persona traficante de drogas de poca monta, por decir, o sea, que no es un delito grave tampoco. Tienen derecho también a ser clasificadas en función del tipo de grado que estén cumpliendo. Hay personas que cumplen en primer grado, que es un régimen pues más cerrado, con menos oferta formativa y laborales,
digamos que es un poco la prisión dentro de la prisión. Y no es lo mismo clasificarte en este grado que en segundo grado, que digamos sería el ordinario, que tienes las horas de patio que normalmente están establecidas y demás, y tercer grado, que la gente pues normalmente pasa el día de prisión y va a dormir a ella, ¿sí? Aunque hay muchas variantes, ¿de acuerdo? Es decir, las personas que entran en prisión se les da el derecho y también es una obligación de estar clasificadas por muchas características. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en la prisión que hay más cerca de tu entorno de arraigo, de tu casa, por así decirlo, solamente hay un módulo donde a lo mejor hay 30 mujeres, es imposible que se junten 30 mujeres parecidas a ti, que es lo que facilita la convivencia dentro de ese módulo. Es decir, en un módulo de mujeres dentro de una cárcel de hombres, pues puede haber mujeres que tengan un delito grave, que sean mucho mayores unas que otras, que sean reincidentes y otras que no, y eso genera muchísimos problemas de convivencia, ¿verdad? Y es solamente por el hecho de ser mujeres, básicamente. Otra discriminación que sufren las mujeres es la oferta formativa, que viene un poco también condicionada por el tipo de prisión en el que te encuentres, ¿sí? Las ofertas formativas y laborales dirigidas para mujeres suelen perpetuar y reproducir los roles tradicionalmente asignados a nuestro género, es decir, costura, limpieza, cocina, bla, 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 ¿vale? Si esto fuera un taller formativo y fuera algo, digamos, exclusivamente voluntario para echar el tiempo, es decir, si fuera algo de entretenimiento, pues si fueran, digamos, unos talleres entre muchísimos más, pues qué guay que los escogiera quien quiera. Pero en realidad suelen ser talleres formativos que van dirigidos a la búsqueda de empleo y no suelen ir acompañados de otra oferta, sino que simplemente son esos los que hay y punto. Entonces estamos pues discriminando también no solamente el tipo de actividad que tienen en prisión, sino también el tipo de empleo al que acceden cuando salen y van a buscar, ¿verdad? ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo que decía antes, que están cumpliendo normalmente en cárceles de hombre, ¿vale? La gran mayoría de mujeres cumplen en cárceles de hombre. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no se pueden juntar nunca ni en un patio ni en una zona común los hombres con las mujeres dentro de prisión. Entonces, como dentro de una cárcel de hombres las mujeres siempre están en minoría porque suelen ser un módulo y ya está, siempre va a prevalecer la oferta formativa, de ocio, cultural, lo que sea, para los hombres y posteriormente van a dar uso a las mujeres. Entonces, para las mujeres lo que va a quedar es lo residual, ¿de acuerdo? Y en este caso, exclusivas para ellas. Y es por eso que al final las ofertas formativas y laborales son ofertas que requieren pocos recursos. Ya me diréis qué recursos requieren la cocina, la limpieza y la costura. Nada, porque ni siquiera necesitas que haya una zona común preparada para eso. No es como a lo mejor talleres de carpintería, de cristalería, de lo que sea. Simplemente se puede hacer casi debajo, o sea, que no es necesario montar una sala específica para eso. Entonces, es uno de los motivos. Otra cuestión que nos llama poderosamente la atención y ya no es un factor estructural del sistema penitenciario que discrimina a las mujeres, pero sí nos llama mucho la atención que, igual que a los hombres, pero quizás incluso más, se hipercriminaliza a la población migrante y a la población de etnia gitana. La ratio de mujer de etnia gitana dentro de prisión es del 25, casi del 25%. Es decir, es una burrada. Esto tiene dos lecturas, que es lo que siempre aclaramos desde APDHA. Esto no quiere decir que las mujeres gitanas infrinjan más el código penal, delincan más que el resto de mujeres. Esto lo que quiere decir es que nuestra normativa
está diseñada, nuestro legislador, cuando piensa en la mala mujer, en la mujer que hay que corregir, en la mujer a la que hay que domesticar, a la mujer a la que hay que castigar, piensa en determinadas conductas que en muchos casos reproducen en este tipo de, o sea, el tipo de convivencia que tiene la etnia gitana, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, y aquí hago un pequeño paréntesis, que cuando la mujer entra, o sea, cuando el legislador, hace ya muchos años, tradicionalmente comenzó a castigar a la mujer, pensaba siempre en domesticar, en castigar y volver digamos, a meter en su rol tradicional a lo que se consideraba una mala mujer. Entonces, en muchos casos, el cumplimiento de estas mujeres en prisión está lleno de moralismos, de maternalizaciones. Yo cuando entro en la prisión de Alcalá de Guadaira, por ejemplo, bueno, cuando entré la primera vez, lo que más me chocó era que todas las mujeres, incluidas las mujeres de procedencia extranjera que ni siquiera hablaban bien español, las mujeres de etnia gitana, todas, a las carceleras, es decir, las garantes de la seguridad dentro de prisión, y bueno, a personas que tienen otros roles dentro de la cárcel, las llaman maestras. Me pareció, o sea, está bien que tú llames maestra a una educadora, a una profesora, pero a la de seguridad, y forma parte de cómo tradicionalmente vemos las cárceles de mujeres, que son espacios donde las malas mujeres vuelven al cauce correcto de lo que la sociedad entiende por una buena mujer, ¿verdad? Más cosas. La situación de las mujeres que entran con niños en prisión o niños que nacen estando en prisión. Desde nuestro punto de vista esto es intolerable. Es decir, hay mujeres hasta con niños de 3 años, que es el máximo dentro de prisión. Os podéis imaginar cómo es, bueno, no sé si os lo podéis imaginar, yo ni siquiera puedo, cómo es crecer dentro de prisión. A las personas que tienen esta situación, a las madres se les debería dar otra alternativa, centros específicos donde la excarcelación fuera la primera alternativa, ¿verdad? Otra cuestión, y finalizo posteriormente con propuestas que yo creo que es lo más interesante y el debate sobre todo para que vayamos compartiendo, es que al margen de toda la violencia estructural que he ido mencionando, hay otra que se añade, que es pues los abusos y violencias machistas físicas que sufren las mujeres por parte de funcionarios. No hablo por hablar, en la cárcel de Guadaira el año pasado, hace no tanto, a final del año pasado, se condenó a 2 funcionarios por abusos sexuales y agresiones sexuales a una interna. Esto no es un caso aislado, por mucho que nos gustaría pensarlo. No solamente el Comité para la Prevención de la Tortura, sino otros organismos supranacionales y nacionales han constatado la dificultad, la enorme dificultad que tienen las personas que están encarceladas y bajo custodia del Estado, también en calabozos y en otros espacios, para denunciar los malos tratos dentro de los mismos. Denuncias que no se llegan a investigar en sede judicial, miedo incluso a interponerla porque, claro, llega a ser conocimiento de las personas que te están custodiando y temes represalias, incluso temes que el haber denunciado suponga el inicio de una contradenuncia por injurias o por calumnias, o incluso por lesiones en una pelea o lo que pudiera ocurrir. Por último, finalizo un poco con propuestas que teníamos desde APDHA, bueno, seguimos teniendo desde APDHA y abrimos el debate. En primer lugar, teniendo en cuenta los delitos por los que las mujeres suelen entrar en prisión, que son estos delitos leves que nombraba, o delitos de menor entidad,
pequeños tráficos de drogas, hurtos, pequeños robos y demás. Nuestra principal propuesta, que creo que deberíamos tener desde todos los espacios en los que acompañamos a las mujeres que están en prisión, es que no entren. Es decir, que haya alternativas extrapenitenciarias, como conceder el tercer grado desde el primer momento, que el cumplimiento de la condena sea en centros de inserción social y otros recursos que provee nuestro reglamento penitenciario, que se apliquen siempre en estos casos. Porque no tiene sentido castigar por castigar. Lo que intentamos es reinsertar, y la mejor manera de reinsertar a una mujer es prohibiendo, o sea, evitando que entre en prisión y se cometan todas estas vulneraciones de derechos que hemos dicho, entre ellas el desarraigo, ¿verdad? La otra propuesta es que, bueno, si tienen que entrar, que por lo menos en cada prisión hayan plazas de mujeres, pero no en módulos de mujeres en cárceles pensadas por y por hombres, sino en igualdad de condiciones. Es decir, que los talleres formativos y laborales tengan una oferta diferente, que puedan acceder a los espacios comunes en igualdad de condiciones, que se respete su derecho a la clasificación y que, bueno, y que poco a poco se vayan enderezando todas estas vulneraciones de derechos y discriminaciones. Y poco más. No sé si hay alguna pregunta, alguna aportación. Bueno, y una cosa, perdón, una cosa más solamente que sí que nos gustaría mencionar, bueno, me gustaría a mí mencionar, es el derecho a la intimidad. También se ve en muchos casos menoscabado, porque en muchos casos los cacheos, tanto cuando acuden a una asistencia sanitaria como en la prisión, se producen en presencia de funcionarios, bueno, en prisión no ocurre. En puridad lo que ocurre es cuando acuden a asistencias médicas, que son las asistencias médicas muchas veces se tienen lugar en presencia de policías varones. Y ya está. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, no sé si has podido verla, cuando estabas hablando de que las llaman maestras a las funcionarias, preguntaba si es porque se lo exigen, si tiene que ver con la dinámica del centro. No, creo que es un poco más costumbre, ¿no? Cuando entras todo el mundo lo hace y tú te sumas a la costumbre también, pero no lo impone nadie. Pues muchas gracias, Ana. Yo creo que es un buen momento, tenemos tiempo, ¿no? Como para lanzar preguntas y profundizar en gran parte de las claves que nos ha lanzado Ana. También, si quieres tú profundizar en más cosas del estudio, es un buen momento, pero podemos abrir los micros y aprovechar para compartir alguna reflexión, preguntas. Sergio, te veo ya y... Sí, es que relacionado con las carceleras y los carceleros que contaba antes Ana, es por desconocimiento del sistema penitenciario, pero los presos y presas sí que están separados, como decía, en módulos o por prisiones distintas por sexos, pero hay funcionarios de prisiones, bueno, carceleros en prisiones de hombres que son siempre hombres y en las prisiones de mujeres son siempre carceleras mujeres o tienen contacto entre ambos sexos con funcionarios y funcionarias. Pues en principio está establecido que en cárceles de mujeres sean funcionarias mujeres para determinadas funciones, pero no para todas. Es decir, hay cárceles de mujeres, hay funcionarios hombres en cárceles de mujeres que tienen asignadas funciones diversas. Pero normalmente aquellas que están más en contacto con las presas suelen ser mujeres, o sea, suelen ser mujeres. Vale. Igual ocurre en las cárceles y en los módulos de hombres. También hay mujeres, pero los que están más en contacto con ellos suelen ser hombres. Yo tengo una duda. ¿Cuántos niños habías dicho que podía haber en prisión? Es que no lo he escuchado bien. Yo la cantidad, no, o sea, el número no lo tengo. Yo lo que tengo es la edad, 3 años. 3 años. Es el máximo.
Aunque bueno, existen excepciones y incluso hasta los 6 pueden llegar a estar. Pero la norma dice que 3. Yo quería preguntaros así a todos en general si existe en la actualidad algún movimiento de presas, de mujeres presas dentro de la prisión o fuera que puedan realizar apoyo dentro de las prisiones. Pues no solamente para todo el tema de los menores, sino para todo el tema de violencias, violaciones, incumplimientos de derechos. ¿Cómo se organizan las presas dentro de prisión ante esto? Pues se organizan poco. Yo creo que más bien porque el sistema está muy bien pensado para que no puedan hacerlo. Existen grupos de apoyo, muchos grupos de apoyo, menos de los que a mí me gustaría, pero existen. Incluso algunos son exclusivos de mujeres. Por ejemplo, CAMPA, el colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, hace acompañamiento a las presas que están en la cárcel de Zuera. Y hacen un trabajo muy guay con una visión feminista de lo que es el castigo y del sistema penitenciario. Y me consta que muchas de las mujeres a las que acompañan, una vez que salen, pues se animan a formar parte de ese colectivo. Pero organización o política o grupo de apoyo de las propias mujeres presas, no. Tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia propia de la mujer cuando entra en prisión. O sea, la mujer, y sobre todo en determinados estratos sociales, suele ser la cuidadora por excelencia, el sostén del hogar, ¿verdad? Entonces, cuando sale, vuelve a retomar ese papel y poco tiempo le queda para cualquier otra cosa. Sí que hay, y nosotras aquí en Sevilla pues tenemos la suerte de que está bastante nutrido, hay un grupo de familias, de personas que están en prisión, que suelen ser las madres, las hermanas y las mujeres. Es decir, de hecho, en la asamblea de familias que hay en Sevilla son solo mujeres. ¿Por qué? Porque, de hecho, es algo que no he comentado, que cuando el hombre entra en prisión está generalmente mucho mejor cuidado que la mujer, porque cuando la mujer entra en prisión, la que cuida es ella y ya no queda nadie fuera para cuidarla a ella. Mientras que cuando el hombre entra en prisión y la mujer queda fuera, sí hay organizaciones políticas cuidando de ellos. En este caso, por ejemplo, las asambleas de madres, de mujeres y de hermanas, ¿verdad? Esto era algo que quería también preguntarte, ¿no? Que al final la soledad de la mujer en prisión es mayor que la del hombre por el tema de las visitas, ¿no? Porque como se asigna el rol de cuidadora a la mujer, cuando un hombre entra en prisión, tiene quien vaya a visitarle, pero no siempre se da esto en el caso de las mujeres, ¿no? Y además es brutal la diferencia. Los hombres no es que sean más visitados solamente, que en realidad es algo muy importante porque el contacto con tu entorno forma parte de las herramientas de reinserción que tienen y con las que trabajan contigo, sino que es que lo que decía antes, que las personas que están fuera de la prisión y que te cuidan, no solamente, digamos, te dan conversación el día que van a verte, sino que cuidan que todo lo que dejas de la prisión, fuera de la prisión siga la vida hacia adelante, es decir, los hijos que dejas fuera, el pagar el alquiler o la hipoteca, cuidar de tus mayores, no sé, por ejemplo, si tienes otros procedimientos judiciales, que tu abogado se haga cargo de verdad, que vaya a verte la prisión, esas labores de estar vigilando todo lo que queda fuera y que sigue siendo tu vida, pero que queda fuera, lo suelen hacer las mujeres. Entonces, en el caso de las mujeres, cuando son ellas las que entran a prisión, pues todo lo que es su situación de salud queda muy precarizada, porque tenemos que entender que la situación de sanidad dentro de prisión es un poco peculiar. Cuando tú entras en prisión, por ejemplo, tu informe sanitario no va contigo, porque, por ejemplo, en Andalucía, en Madrid, en casi todas las comunidades autónomas, el sistema de salud corresponde a la comunidad autónoma, pero a las personas que están en prisión corresponde al Ministerio de Interior, que tiene un sistema
informático diferente al de las comunidades autónomas y que no en sintoniza, no es la palabra, bueno, que no se vinculan bien. Entonces, una vez que tú entras en prisión, tu expediente y tu historia clínica está en blanco. Entonces, si tu familia no va al sistema sanitario, recoge toda tu historia clínica y posteriormente la lleva a la prisión, cuando entras allí nadie sabe ni qué dolencias tienes, ni qué tratamiento seguías, ni nada. Entonces, que el cuidado desde fuera es mucho más importante que una simple visita, una simple conversación y un simple seguimiento. También contactar con los abogados de oficio. La mayoría de las personas que están en prisión tienen abogados de oficio, que mucho me temo, en muchos casos no ponen todo el interés que deberían en defender a sus clientes y clientas. Y la labor que hace la familia de estar llamando por teléfono, de oye, necesitas un papel, necesitas otro, ¿cómo va el caso?, es también muy importante. Y todas estas labores, como ibas diciendo, las realizan generalmente las mujeres, las madres, las hermanas, las novias, las esposas. Y cuanto son ellas las que están dentro, nadie las realiza para cuidarlas a ellas. O no nadie, pero es muy poco habitual que alguien se ocupe. Normalmente las labores que realizan sus homólogos masculinos, sus padres, sus tíos, sus maridos, es lo mínimo indispensable, es decir, cuidar de los hijos y ya está. Más preguntas, reflexiones, experiencias que queráis compartir. He puesto una pregunta, pero no sé si se me oye. Sí, ahora sí, Sí. Lucía, qué bien. Vale, la he puesto por escrito por allí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo quería preguntaros, bueno, está mi compi aquí Cristina también conmigo, que ambas estamos trabajando en prisión. Y yo quería preguntar a ver si existe algún tipo de protocolo en el ámbito de acoso sexual en prisiones para los internos. Es decir, no un protocolo de acoso sexual propio del funcionariado, que sería el que hay en la Administración Penitenciaria y la Administración General del Estado, sino un protocolo para cuando un interno, por ejemplo, acosa a una interna. Si hay algo o si, vamos, yo desconozco que no haya, vamos, no conozco nada, pero sobre todo si habéis detectado vosotras casos cuando habéis ido pues, a la cárcel de Sevilla o sabéis un poco cómo se actúa en otros centros. Vale, gracias, Lucía. Pues es que yo no he tenido conocimiento de ningún caso. También yo creo que, bueno, y el protocolo que mencionan no, vamos, que no existe. O sea, me refiero entre personas que están encarceladas, ¿vale? De ambos géneros. El problema, o quizás lo que favorece el que no haya habido ningún caso, es que, como decía antes, no suelen, es muy, 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 muy poco frecuente que mujeres y hombres coincidan en espacios comunes dentro de la prisión. Entonces, al final es poco probable el acoso. Vale. Vale. Yo también quería comentar otra cosita que a veces me he fijado que ocurre, ¿no?, en prisión, que es el tema de la sexualidad, ¿no?, de la sexualidad de las mujeres y cómo se siguen perpetuando los roles, ¿no?, y los estereotipos de cómo se hace culpable a las mujeres cuando consiguen dinero a través de su propio cuerpo, ¿no?, que al final es un horror porque es una violencia hacia las mujeres, pero se las sigue culpabilizando a ellas cuando es la forma que han aprendido a conseguir el dinero. Y en una prisión en la que muchas veces no tienen dinero, pues también sigue ocurriendo, ¿no? Y como darle esa importancia a eso, ¿no?, que se sigue perpetuando también la culpabilización a las mujeres en el ámbito penitenciario por conseguir dinero a través de ese medio, de su propio cuerpo. Ojalá no pasara. Pero... Completamente de acuerdo. Completamente. Sí. Sí, aquí hubo también un caso, antes comentabas hace unos años en MECO, de los pocos que salen en prensa, también de abusos sexuales a mujeres presas en fiestas nocturnas también. Estuvo el módulo de mujeres cerrado. No sabía. Sí. Más preguntas, cuestiones, reflexiones. Quería comentar una cosita que, bueno, que tiene también igual más que ver con el derecho penitenciario en sí y que hace referencia, a esa perpetuación de los roles y a que la mujer cuando salga siga
A ver, espera, porque el perro, profe. Eh, que tiene que ver con que las mujeres asuman su obligación. Venga, con que la mujer siga. Es que el perrillo es nuevo, Perdón. tiene el perro nuevo, Sí, Cristina. sí, es que es cachorro. Bueno, con que la mujer siga asumiendo. A ver. Esto se llama intentar conciliar. Sí, 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 total. Ay, bueno, perdón. Lo que comentábamos antes de que la mujer siga asumiendo esa obligación de cuidado, en el reglamento penitenciario hay un artículo específico que hace referencia a la posibilidad de acceso al tercer grado de las mujeres y dice concretamente que cuando las mujeres, y se hace referencia expresamente a las mujeres, no puedan justificar un trabajo laboral fuera de prisión, pero que sin embargo sí que exista la posibilidad de desarrollar las labores domésticas en su casa, eso se va a entender como un trabajo laboral y que por tanto se va a poder tener en cuenta a la hora de acceder a un tercer grado, ¿no? A mí eso me parece alucinante, que sí que es verdad que en la actualidad a veces también se aplica a hombres este artículo, pero que es una forma totalmente expresa y patriarcal que tiene el reglamento penitenciario ¿no? de perpetuar esos roles de género, de que las mujeres puedan salir en tercer grado para que continúen con esas labores domésticas. Y eso sí que a mí me parece como, bueno, bastante grave del actual derecho penitenciario. Totalmente. Sí, yo creo que es algo como bastante, en nuestra normativa es como lo más explícito, ¿no? Que hay de sesgo patriarcal, o sea, en nuestra normativa penitenciaria, porque sí que es verdad que todo lo demás es un poco más implícito, más tácito, pero esto es como súper expreso. Pues he metido el artículo de la noticia que os contaba. ¿Perdona, Lucía? No, que he metido el enlace de la noticia que os contaba de MECO, ¿vale? Lo tenéis en el chat. Perdona, Lucía, cuando quieras. Nada, sí que iba a comentar que nosotras en el centro en el que estamos sí que es de estos que comentaba Ana, ¿no? Que es un módulo para mujeres muy chiquitito, con todo lo que conlleva pues que no tienen los mismos beneficios que tienen los hombres, ¿no? Que el espacio es mucho más pequeño, el patio es enano, se sienten mucho más agobiadas, ¿no? Pero sí que es verdad que salen actividades mixtas, salen a la escuela juntas, bueno, juntas con ellos, ¿no? Con los internos, al polideportivo cuando salen ellas tienen también la posibilidad de juntarse con ellos, talleres creo que son de creatividad o de pintura, sí que coinciden hombres y mujeres, o sea que yo creo que también depende del centro, si es más pequeñito, más grande, pues sí que se abre un poco la veda a que participen obviamente las mujeres en actividades mixtas. Pues mira, qué bueno que lo comentes, porque yo no tenía ni idea. Pero yo tenía constancia de lo que tú dices, que en muchos centros no pasa eso. Y luego mujeres internas que tienen que habrán cometido un delito X, el que sea, que a la vez son víctimas de violencia de género y que el agresor está en la misma cárcel, en otro módulo. Nos ocurre bastante a menudo. Que se pone, ¿no, Cristina? Una incompatibilidad, se pondría. Bueno, y en el caso de que se le haya condenado por violencia de género y haya una pena de prohibición de aproximación y de comunicación, debería trasladarse de centro. Que casi siempre lo que se produce, que era lo que tú comentabas antes, es que se traslada a la mujer, casi siempre, porque bueno, el hombre pues está ahí en su módulo y demás, y que eso también ocurre cuando quieren acceder a algún tipo de tratamiento específico, como la oferta de tratamiento y demás para mujeres siempre es más limitada, pues a veces se ven en la disyuntiva de elegir entre acceder a un tratamiento penitenciario o estar cerca del hogar, porque a lo mejor se tienen que ir a un SIS para estar en tercer grado y igual tienen que irse lejos, ¿no? Entonces, bueno, también se ven.
Yo tengo una pregunta. ¿Se me oye? Sí. Vale. Quería saber si hay tantas mujeres en régimen FIES como en hombres o si eso también varía dentro de la cárcel. Pues de eso no tenemos datos. Es que realmente saber cosas en general sobre los FIES es muy complicado porque es un fichero poco transparente. Alegan motivos de seguridad, evidentemente, como con otras muchas cosas, para no dar datos ni siquiera casi estadísticos, entonces no podemos saber mucho más que lo que cuentan las propias personas que están bajo ese fichero, bajo esa clasificación. Vale. Y luego respecto a eso también tengo una duda. ¿Es lo mismo que primer grado o va más allá? No, mira, es algo diferente. Cuando hablábamos antes de las clasificaciones en primer, segundo y tercer grado, que creo que eso sí sabéis lo que es, ¿verdad? Sí. Decir eso. Pues el aislamiento suele ser una medida, bueno, suele ser, no, es una medida de sanción, ¿de acuerdo? Una sanción disciplinaria. No es lo mismo tampoco que el primer grado, lo que pasa que el primer grado y el aislamiento se suelen cumplir ambas en las celdas destinadas al aislamiento, que son celdas pequeñitas y demás. Pero el primer grado es un régimen con más o menos restricciones y el aislamiento es una sanción disciplinaria. Y el FIES es una forma diferente de clasificarte, que es como decir, ojo, por la trayectoria política, por el tipo delictivo que haya, pues el tipo de delito que haya cometido, por el tipo de actitud o comportamiento que tenga dentro de la prisión, si es más violento, menos violento, si es más desobediente, más obediente, todo eso influye para meterte en un fichero que, como ya sabéis, se denomina interno de especial seguimiento, y lo que hacen es ponerte como un gran ojo delante de ti, es decir, tú eres peligroso, no te me escapes, pero tú puedes estar clasificado en primero, en segundo, puedes estar en un módulo de jóvenes, de mayores, mujer, hombre, o sea, es digamos que una clasificación más, simplemente es ponerte un punto rojo en la frente. Vale. Comentar solo una cosilla, que el régimen FIES en su momento se derogó, lo que pasa que en 2011 se volvió a implementar, pero hubieron bastantes dudas de su constitucionalidad y así, y en general, bueno, yo creo que lo comentabas tú, más como una prisión dentro de la prisión, porque es como sobre vigilancia y sí. En concreto se supone que, bueno, se dice en el reglamento que no tendría que afectar al régimen de vida, pero yo creo que en la práctica, ¿no? Tú lo sabes mejor, sí que realmente sí que afecta, ¿no? Sí. Sí, gracias por la aportación. Sí, es un régimen o una clasificación, como ya sabéis, las que habéis leído el libro y bueno, en las que estáis trabajando en prisión lo sabréis de sobra, que pues se suele, o sea, quiero decir, es que influyen tantos factores para que tú puedas ser clasificado bajo ese régimen que es un poco ambiguo y arbitrario, con la inseguridad jurídica que eso provoca. Porque tú vas a ser clasificada como evidente, o sea, según tu edad, según el género que ponga en tu DNI, porque no es con el que tú te sientas representada, sino el que ponga tu DNI. Según el tipo de delito que tú... Todos son como factores súper cerrados con los que se te va a clasificar. Sin embargo, en el FIES puede entrar cualquier cosa. Es muy arbitrario. Y simplemente con que des un poquito más de problema de la cuenta dentro de prisión y seas un poquito más desobediente, conflictivo, como queramos llamarlo, pues tienes todas las papeletas para que te pongan el FIES en la frente. Yo tenía otra duda también. Bueno, me dedico un poco a sanidad y quería saber un poco si dentro de la prisión, a ver, en términos generales sé que fuera las dolencias femeninas están como infradiagnosticadas, ¿no?
Y quería saber si en la cárcel también pasa un poco eso, cómo es el acceso sanitario de las mujeres, si está afectado, un poco... Pues, a ver, nosotras, igual te animo a leerlo si es el ámbito que más te interesa. Nosotras sacamos hace como 4 o 5 años y sacaremos este año que entra una actualización del informe de sanidad en prisión. Nosotros la titulamos Salud robada entre 4 muros, porque somos poco imaginativas y poco creativas, pero un poco es la realidad que vimos. O sea, es que no existe el cuidado de la salud ni la asistencia sanitaria como tal dentro de prisión. En concreto, ¿vale? Para el tema de las mujeres hay que tener muy en cuenta lo que decía antes, ¿no? Que la mayor parte de la asistencia sanitaria en comunidades, o sea, las prisiones, la lleva el Ministerio del Interior, ¿vale? Instituciones penitenciarias. Solamente en Cataluña la lleva y ahora se va a transferir también País Vasco y Navarra están pensando la sanidad a las comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Madrid o de Andalucía, que es donde yo estoy, la atención primaria la realizan las profesionales que están en prisión presencialmente, ¿vale? Que no siempre dan abasto para toda la población a la que atienden. De hecho, no dan abasto porque son muy pocas. Pero en concreto, para las especialidades, trauma, bueno, yo es que no, ramas sanitarias sé muy poco, pero lo que son médicos especialistas, o sea, sanitarias especialistas, siempre tienen que salir de la prisión para ser atendidas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de, que también es una de las demandas tradicionales de las personas que acompañamos a mujeres presas, es que todo lo que es revisiones ginecológicas, oncología específica para cánceres de mama, de prevención y todo eso, no se realiza porque si ya es complicado la asistencia sanitaria y más como nos la están dejando desde fuera de prisión, la tramitación desde dentro es mucho más complicada. Los servicios están saturados y las presas siempre son las últimas en acceder. En este caso, o sea, eso no es algo que se pueda aprobar conforme a la legislación, evidentemente, porque no existe ninguna legislación que discrimine a las presas en el acceso a la salud, sino que es algo que se comprueba con la práctica. Por ejemplo, una de las demandas es que hubiera ginecólogas en las cárceles de mujeres, igual que hay o debería haber, conforme a la normativa, psiquiatras, porque precisamente, pues por ejemplo, para mujeres que están embarazadas dentro de prisión se puede hacer el seguimiento de una manera mucho más cómodo y no se provoquen discriminaciones por el hecho de estar encarcelada, que ocurren. También para dolencias relacionadas con determinados cánceres y demás, ¿verdad? Entonces son estas precisamente, y también otras dolencias relacionadas con pues, ovarios. Es que son casi todas propias de ginecología, ovarios poliquísticos, que sí que son no sé cómo se dice, que se diagnostican menos de lo que debería, ¿no? Pues, o sea, si hubiera este tipo de profesionales dentro de prisión, tendrían bastante arreglo la situación actual, pero que vamos, que no hay voluntad ninguna, ni por parte de la sanidad de las comunidades autónomas, ni por parte de instituciones penitenciarias. No sé si me he explicado bien. Sí. Bueno. Pues no sé si hay alguna pregunta más o reflexión que compartir. Si no, cerraría aquí, porque no cerramos aquí el ciclo, sino que el próximo martes 10 de noviembre continuamos profundizando en cómo el sistema jurídico penitenciario para las mujeres se sostiene sobre un modelo patriarcal. Y de hecho vamos a contar de nuevo con una abogada que es Virginia Pastrada, letrada del LICE, del Colegio de Abogadas, y especializada en Derecho Penal Penitenciario desde un enfoque feminista. Continuaremos tocando líneas de que ha abierto hoy Ana y además profundizaremos en cómo desmontar, ¿no? Es que este sistema jurídico que mira a las mujeres de otra manera.